transmisión en vivo, algunos que están en otro departamento, otros que están incluso en otro país. Y bueno, de paso le mando un saludo a mi mamá y mi papá que siempre están siguiendo la transmisión. Un saludo para ellos, que los queremos mucho. Así que, queridos hermanos, estamos nuevamente reunidos acá para poder estudiar la palabra de Dios. Esta mañana hemos tenido un desafío en todo sentido, porque he estado toda la semana viendo, estructurando, investigando y estudiando, tratando de compactar un material que sea lo suficientemente entendible y comprensible, porque cuando uno agarra un libro de teología, déjeme decirle que hay cosas muy complejas que uno tiene que estar con diccionarios y todo aquello, ¿no? Pero bueno, Dios nos ha dado la sabiduría y espero que haya habido una comprensión acerca de esta enseñanza que hemos tenido esta mañana. Y ese es el propósito, ¿no es cierto? Que podamos comprender cada una de las doctrinas que la palabra de Dios tiene. Para los que no vinieron, bueno, pues se lo perdieron, ¿no? Estuvimos estudiando esta mañana acerca de los atributos de Dios, un estudio que es emocionante, y déjeme decirle que el tiempo, la verdad es que no es nuestro aliado, porque necesitaríamos bastantes horas para poder profundizar y analizar toda la dimensión de lo que significa esta doctrina. Pero bueno, hemos tratado de explicar los puntos más relevantes en esta sección. Quiero también anunciarles, bueno, no anunciarles, sino recordarles, queridos hermanos, el boletín que nosotros tenemos desde el día de hoy, ¿no? Hoy en la mañana se les ha otorgado un material, un boletín que se va a entregar dominicalmente, es decir, cada domingo, y ahí usted tiene a disposición el sermón de la mañana y el sermón de la noche, ¿correcto? Pero, no, el sermón de la mañana y el sermón de la noche tiene unos espacios vacíos para que usted no se olvide que tiene que venir con su lapicito o su lapicero para rellenar esos espacios vacíos. Pero pierda cuidado, yo les doy la facilidad, terminando hoy en la noche, como todos los domingos, voy a enviarles el material completo, ¿correcto? El boletín completo. Entonces, para que usted, pastor, esta parte no la pude anotar porque no atendí mucho. Bueno, va a tener usted a disposición el material, no se preocupe de aquello, ¿ok? Hay una sección en la parte de atrás del boletín que es un calendario, donde el mes de septiembre, ahí se especifica todas las actividades que vamos a tener y los sermones que vamos a tener el domingo, los domingos. Por ejemplo, si usted revisa en la parte de atrás, el domingo que viene tenemos la doctrina de la palabra de Dios, es decir, una introducción a la bibliología, emocionante también. Y en la noche vamos a estar estudiando la doctrina de los ángeles. Muy emocionante también, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar eso el próximo domingo, también ahí está explicado, el domingo 21 de septiembre tenemos una asamblea, ¿correcto? Entonces tome en cuenta todas estas indicaciones que están ahí explicadas. Más adelante les voy a dar un informe también, un anuncio importante con relación a esto. Bueno, sin más preámbulo, hermanos, vayámonos a la segunda hoja, o mejor dicho, la segunda sección de la hoja, el servicio dominical de la noche. Tenemos hoy la doctrina de la Trinidad. Complejo asunto. Si ustedes se fijan, en el sermón de la mañana estuvimos haciendo una estructuración general de todo lo que significa hablar acerca de Dios. Este es un asunto muy amplio, muy complejo, que se lo puede estudiar a través de todas las escrituras si tuviéramos que pasar mucho más tiempo, pero hay 4 estudios que son realmente importantes. Solamente estamos estudiando 2. El primer estudio habla acerca de la perfecta naturaleza de Dios en 3 personas, la Trinidad. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar esta noche? Luego, también hablando acerca de Dios, tendríamos que hablar acerca de sus
decretos soberanos. Cuando hablamos de los decretos, hablamos de los designios y de los mandatos que Dios ha hecho en su soberana voluntad. Ahí hablamos de la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, que son asuntos que hay que estudiarlo con pinza, con detalle, ¿correcto? Bueno, también hablamos, otro tema importante tiene que ver con los nombres de Dios. Este es un tema emocionante porque siempre denominamos Dios, ¿no? El término Dios, en realidad la palabra de Dios nos muestra diferentes nombres con las que Él se ha presentado, ¿no? Elohim, Yahweh, que es el primero que se menciona en Éxodo capítulo 3, versículo 4, y cada uno de esos nombres van a poner en evidencia quién es Dios. Y el último estudio es acerca de sus atributos, que lo estuvimos estudiando esta mañana, que ponen en evidencia cómo es Él. Uno es, los nombres nos muestran quién es, y los atributos cómo es Dios, ¿correcto? Bueno, hoy vamos a ver el punto número 1 de lo que está ahí en la primera sección del boletín, que es la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y esta doctrina, hermanos, en realidad tiene sus complejidades y sus misterios, y podemos denominarlo así. Al final de cuentas es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque dentro de los parámetros y la lógica humana no vamos a poder comprender esta doctrina que se denomina la Trinidad. Permítame orar para que el Señor nos enseñe en esta noche. Bendito Padre Celestial, le damos muchas gracias por habernos traído acá. Gracias porque estamos delante de su palabra y estamos adentrándonos a una doctrina compleja para nosotros, pero que se muestra de una manera evidente en las Escrituras. Señor, ayúdanos a comprenderla en nuestra limitada comprensión, Señor. Ayúdanos a entenderla y a saber que su existencia infinita y soberana es en tres personas. Señor, enséñenos usted en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, si usted se fija ahí en las primeras páginas o la primera sección de estas notas, dice la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. La doctrina de la Trinidad es caracterizada como un misterio. Ya se los había dicho, es algo complejo cuando se trata de estructurar bajo los parámetros de la lógica humana. Sin embargo, es evidente que la Biblia en toda su dimensión describe y menciona un ser único e indivisible que es Dios, Elohim. Porque cuando usted abre Génesis capítulo 1, versículo número 1, va a aparecer justamente este nombre que es Elohim, ¿correcto? Luego vamos a explicar en detalle la estructuración gramatical de este nombre con el que Dios se presenta, que ya en las primeras líneas de la Escritura nos está mostrando acerca de la Trinidad, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en nuestra traducción Reina Valera 1960 tal vez no podemos percibirlo, ¿no es cierto? Pero la composición gramatical de este nombre, Elohim, porque es lo que se menciona en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos muestra y nos habla acerca de la Trinidad. Y también nos habla que aparte de que Dios es un Dios trino, que existe en sí mismo. Por eso, ¿se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo número 3, versículo número 4, habla cuando se le presenta a Moisés y Dios, mejor dicho, le dice, yo soy el que soy, ¿no? Bueno, nosotros si lo revisamos en nuestra gramática castellana, pareciera que no tuviera mucho sentido. ¿Cómo es? Yo soy el que soy. En realidad, el término que se utiliza ahí es Yahweh, que es la primera mención del nombre de Dios, Yahweh. De ahí que nosotros, a través del tiempo y las transliteraciones, lo conocemos como Jehová,
¿correcto? Bueno, ahora decimos eso, pero en nuestro castellano, pero el nombre es Yahweh. Es una estructuración gramatical que tiene 4 componentes, es decir, 4 consonantes. El término Yahweh, que se compone por Yod, se compone por Hei, Vab y Hei, ¿no es cierto? Es interesante porque, ¿a qué me voy? Usted dirá, pastor, nos está hablando de cosas que tal vez no tienen mucho sentido. Bueno, en realidad sí tiene sentido, porque Yahweh, con estas 4 consonantes, el hebreo siempre entendió que es el sonido del respiro. A ver, póngase usted un poco a respirar, ¿no es cierto? Y esa respiración es Yahweh. De ahí que en los salmos dice, todo lo que respire alabe a Dios. Todo lo que está respirando está alabando a Dios, porque desde el momento que una persona nace, lo primero que tiene que hacer, bueno, pues es respirar, ¿no? Y esa respiración, ese sonido es Yahweh, ¿no? Mire qué interesante, ¿no es cierto? La estructura de ese término. Pero no es el asunto que vamos a tratar. Habría la oportunidad en un futuro, les he dicho, de poder estudiar los nombres de Dios, que es muy interesante. Pero vamos a ver 3 cosas importantes en este estudio en esta noche. Lo primero que vamos a analizar es la historia de la Trinidad. Porque si alguno pudiera decir, pero pastor, yo he revisado toda mi Biblia y la he visto de tapa a tapa y en ninguna parte dice Trinidad. Es evidente, en ninguna parte dice la palabra Trinidad como tal. Pero nosotros vamos a ver en un panorama histórico, ¿no es cierto? Un panorama histórico acerca de cómo se ha desarrollado esta doctrina de la Trinidad. Siempre es bueno revisar la historia, ¿correcto? Porque en la historia nos enseña muchas cosas, ¿no? Y de paso le mando un saludo al esposo de la hermana Noemí, ¿no? Que es un gran historiador, hoy estuve conociéndolo un poco. Bueno, también vamos a ver en la segunda parte, el punto número 2, si usted quiere anotarlo, una definición de la Trinidad. Uy, qué complejo esto, ¿no es cierto? Una definición de la Trinidad. Yo he puesto acá una definición, ¿correcto? Porque en todos los libros que usted lee acerca de teología van a ver definiciones bastante complejas. A mí me gusta mucho lo que dice un autor, Schaeffer, ¿no? Que lo estuve leyendo mucho esta semana. Él decía, vale la pena que cada estudiante de la Biblia pueda hacer una definición entendiendo estos puntos que se mencionan. Y bueno, me puse a la tarea de dar una definición totalmente comprensible, ¿no es cierto? Así que, bueno, luego estudiaremos esto acerca de la definición de la Trinidad. Y por último vamos a ver las evidencias, en el punto número 3, evidencias de la Trinidad, ¿no es cierto? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios algunas evidencias. Vámonos con el primero, historia de la Trinidad. Bueno, a lo largo de la historia, muchos teólogos, eruditos y corrientes teológicas han tratado de definir lo que es la Trinidad. Mire usted, hay algunos puntos importantes, ¿no es cierto? A lo largo del cristianismo han existido diferentes conceptualizaciones acerca de la doctrina de la Trinidad. Entre ellas tenemos algunos nombres que son un poco complejos, ¿no? Pero luego lo vamos a llevar a nuestra realidad, porque estos puntos que se mencionan acá hasta el día de hoy siguen presentes. Por ejemplo, el primero, hay una posición que es el subordinacionismo. Es complicado, ¿verdad? Ese término, subordinación, es una posición que a lo largo de la historia se ha manejado. En otras palabras, de esta línea del subordinacionismo existe el arrianismo también, ¿correcto? ¿Y qué es lo que dicen ellos? Bueno, ellos lanzan la siguiente postulación. Indican que Dios Padre creó al Hijo y al Espíritu y que ellos son modos divinos. Mire lo que dijeron ellos. Ellos dijeron, bueno, y entre ellos Arriano, un hombre que dijo, Dios Padre creó al Hijo y también al Espíritu Santo y por lo tanto ellos son criaturas.
eso contradice totalmente nuestra teología y nuestra doctrina. Porque imagínese, si Cristo es una criatura, entonces no es Dios. Y por lo tanto nuestra fe es vana, porque su sacrificio simplemente fue un sacrificio de una persona y no de Dios. ¿Correcto? Entonces, y para que lo llevemos a nuestra realidad, hay muchos que ahora mantienen esa posición. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Alguna vez han ido a su casa? Seguramente que sí. Muchas veces han ido a la casa algunos testigos de Jehová, ¿no es cierto? Y tienen una Biblia, claro que sí. A mí me gusta abrir mucho un texto cuando vienen ellos, ¿no? Vienen y me empiezan a hablar acerca de Dios. Qué bueno. Abramos Juan capítulo 1, versículo 1. Sí, eso es lo que yo les digo, ¿no? Y ahí es lo que dice, ¿sabe lo que dice Juan capítulo 1, versículo número 1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿no es cierto? Y en la última sección es interesante cómo ellos en su Biblia ponen, y el verbo era un Dios, con minúscula. Así está, literalmente. Revise usted alguna vez si tiene la oportunidad, y yo le digo, y mira, mi Biblia aquí la dice Dios con mayúscula y en el tuyo dice con minúscula. Claro, porque ellos han cambiado esa traducción porque no sostienen ni mantienen la doctrina de la Trinidad. Y ellos dicen que Cristo es solamente una criatura de Dios. Importante sí, pero al final fue creado por Dios. Y eso no es lo que la Biblia dice. De ninguna manera. ¿Correcto? Bueno, mire usted cómo esa posición del tiempo hasta el día de hoy se sigue manteniendo. También hay otra posición, el monaquianismo, es una segunda posición. ¿Qué dice? El dinámico, porque hay dos posiciones, dos líneas en este argumento. El dinámico indica que Cristo fue un hombre que fue creciendo poderosamente al punto de atribuirle honores divinos. Sí, Cristo fue desarrollándose en el sentido espiritual, ¿correcto? Hasta llegar a un punto muy alto que ningún ser humano ha llegado y por lo tanto se le atribuye honores divinos. Mire usted, no, eso tampoco es algo que nosotros mantenemos, ¿no es cierto? El dinámico es como que Cristo fuera desarrollándose en camino hacia una deidad, y eso no es así, porque Cristo es Dios, evidentemente, ¿no es cierto? Bueno, también hay otra posición ahí mismo dentro del monaquianismo. Primero el dinámico y el otro es el modalístico. Indica que Cristo dejó de existir como persona divina al cumplir su obra redentora. Este argumento decía de que, bueno, Cristo cumplió su obra redentora y ya no existe, ¿no? Dejó de existir porque solamente fue la obra del Padre y nada más. Bueno, totalmente contrario a lo que dice también la Escritura. Y por último, el triteísmo, que indica que son tres dioses iguales, ¿no? Tres dioses iguales. Y no, la Biblia dice que es un solo Dios en tres. ¿Cómo es eso, pastor? A ver, explíqueme, ¿no? Pero el triteísmo dice que son tres dioses iguales, pero no, nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, ¿correcto? Que existe en tres personas. Entonces, bueno, es un poco para revisar la historia de lo que se ha mencionado acerca de la doctrina de la Trinidad. Hay mucho recorrido todavía ahí, pero bueno, solamente en términos generales y resumidos esos puntos. Una definición de Trinidad. Muchas veces le van a preguntar, probablemente se encuentre usted con algunas personas muy susceptibles que le hagan preguntas, ¿no? Y por eso es que nosotros lo estudiamos. Es más, Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa de su fe, ¿no? Entonces, este material también va a ser útil para usted. Una definición de Trinidad. La definición de la Trinidad tendría que tener dos afirmaciones cardinales. E innegociables, pero la conjugación lógica de estos dos puntos solo puede entenderse como un misterio, porque vamos a hablar de dos cosas, de unidad y de pluralidad. ¿Cómo podemos juntar los dos y que existan en uno mismo? Unidad y pluralidad.
¿Se entiende eso bajo los parámetros de la lógica humana? De ninguna manera. Por eso les había dicho, esto es un misterio. Lo mismo que la doctrina de la hipostática. ¿Qué dirá usted, pastor? ¿Qué es la doctrina de la hipostática? Dice, ¿no? Es la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Bueno, pero es igual. Aquí vamos a poder ver una definición que dice lo siguiente, ¿no es cierto? Primero que nada, Dios Elohim, ¿no? Que es el término que se menciona, ya les había dicho, en Génesis capítulo número 1, versículo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es bara bereshit et Elohim, ¿no? Elohim. Y el término Elohim es el nombre plural de Dios en el texto original. Es el nombre plural de Dios. Por eso, y les había dicho que desde la primera línea del libro de Génesis podemos poner en evidencia a la Trinidad. Claro que sí, Elohim dice el texto, ¿no es cierto? Por eso ahí entre paréntesis, Dios, Elohim, es el ser divino y único, unidad, ¿correcto? No se olvide de eso, que existe en sí mismo. Yo soy el que soy, eso es lo que significa Yahweh, yo soy el que soy, existo en mí mismo, infinidad en su existencia, ¿correcto? Y en perfección absoluta en tres personas. Y usted dirá, pastor, pero qué complicado. Bueno, sí es complicado, hermanos. Por eso les he dicho, este es un misterio. ¿Cómo puede conjugarse la unidad de Dios con la pluralidad? Bueno, ese es el misterio, pero no podemos, cuando vamos a dar una definición de Trinidad, tienen que estar estos dos puntos juntos, la unidad y la pluralidad. Por eso, Elohim, el ser divino y único que existe en sí mismo en perfección absoluta en tres personas. ¿Cómo puede existir la unidad y la pluralidad en un ser? Ese es el misterio. Bueno, y aunque pudiéramos pasar horas y domingos tras domingos tratando de configurar y estructurar eso bajo la lógica humana, no se va a poder nunca. Así que lo que sí tenemos que tener en cuenta, siempre presente, son estos dos puntos. Dios es uno que existe en tres personas, ¿correcto? Dios es uno que existe en tres personas. Bueno, eso en cuanto a la definición. Los veo medio que están enojados conmigo. Vámonos a las evidencias, ¿no? Porque dirán, y pastor, bueno, tanto hemos hablado, a ver qué evidencias me muestra. Bueno, veamos algunas evidencias importantes que la Biblia nos muestra. Primero que nada, en la Biblia se muestra con toda claridad las evidencias de un Dios trino. Primero en el nombre. Uno de los nombres de Dios es Elohim, que indica pluralidad y unidad en sí mismo. Ahí está, Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y el término Elohim indica pluralidad. Segundo, Dios en Génesis capítulo número 1, versículo número 26, también se muestra algunos puntos importantes acerca de la Trinidad. Mire lo que dice, lo vimos esta mañana también, pero hablando acerca del otro tema que teníamos que estudiar. En la creación, bueno, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, ¿cuál es la palabra que está utilizando? Entonces dijo Dios, hagamos, ¿no es cierto? Plural, y no es un diálogo con los ángeles, por cierto, ¿no? Los ángeles no están dialogando ahí con Dios, es un diálogo trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para conformar la creación especial de Dios que somos nosotros. Claro que sí, porque nos hizo del barro, nos formó. Porque si nosotros hacemos un análisis de nuestra composición química, vamos a tener todos los elementos que tiene la tierra. Del barro nos ha formado Dios, pero, ojo, sopló.
aliento, ruá es el término, espíritu. Dios nos dio espíritu, claro que sí. Los animales no tienen espíritu, nosotros tenemos alma y espíritu, sí, pero los animales no tienen espíritu, ¿no? Nosotros somos las únicas criaturas que tenemos espíritu, ¿no es cierto? Y en ese diálogo, mire lo que dice, hagamos un diálogo trinitario al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Evidencia de la Trinidad? Claro que sí. Vamos a ver otro texto importante que no solamente se pone en evidencia en sus nombres, en la creación, en la gran comisión. Mire usted, en la gran comisión también se ha mostrado un texto que por demás nos explica con claridad la Trinidad, ¿no? Mire, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre, el artículo el, que se repite para cada uno de ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no hay error en la traducción y en la escritura, porque podría haber dicho bautizándolos en los nombres, ¿correcto? Si fueran tres distintos, pero no, es uno solo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí se pone con total evidencia también la Trinidad, ¿correcto? Bueno, veamos también que la Trinidad se pone en evidencia en el acto salvífico de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. ¿Qué dice ahí la Biblia? Elegido según la presciencia de Dios, ¿no? La presciencia es el conocimiento anticipado de Dios, y ahí vamos a utilizar este texto también, a estudiar este texto cuando hablemos de la doctrina de la predestinación. Pero dice, en la presciencia de Dios Padre, menciona al Padre, en santificación del Espíritu, ¿correcto? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La mención de las tres personas de la Trinidad, ¿correcto? Una sola en tres. Y ahí también en el acto salvífico de Dios se pone en evidencia. Si usted quiere anotar un texto que también es muy claro, en realidad todo el capítulo 1 del libro de Efesios, si usted se fija por un momento, habla acerca de la salvación, pero en la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14 es conocido como el himno de la salvación. Y ahí se menciona la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo en el proceso salvífico, ¿no es cierto? Bueno, algunos otros pasajes relevantes para poder terminar este estudio, que no vale la pena extenderlo, es por demás concreto y puntual lo que debemos entender de él. Otros pasajes, por ejemplo, 2 Corintios 13:14, una despedida que Pablo hace a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo. Y añade, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, ¿no? Es un texto que dentro de la doctrina de la Trinidad se establece como una columna. Todos los textos que les estoy mencionando son columnas para sostener esta doctrina. Por lo tanto, vale la pena que usted los tome en cuenta siempre, los marque, para recordar siempre lo que es la doctrina de la Trinidad y las evidencias bíblicas de ella. Hay muchos otros pasajes, pero estos pasajes se enfocan directamente en Dios Padre, en Dios Hijo, en Jesucristo, atribuyéndole cualidades divinas, claro, porque que Cristo es Dios, igual para el Espíritu Santo. Bueno, y por último, veremos Efesios capítulo número 4, versículo 4 al 6. El último texto que se muestra como evidencia. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, hablando de Cristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos. Y ahí también la mención
de las tres personas de la Trinidad. Queridos hermanos, esta doctrina en realidad es compleja en cuanto a la definición, ¿correcto? Misteriosa, porque no podemos, bajo nuestra lógica humana, entender esta unión entre unidad y pluralidad, pero es real, es evidente a través de toda la Escritura. Queridos hermanos, entender la doctrina de la Trinidad nos va a permitir saber cómo obra también nuestro Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en estos estudios, que nosotros podamos conocer cada vez más a Dios, conocer su palabra, conocer cuál es su manera de obrar a través de cómo es Él. Amén, queridos hermanos. Bueno, ese es el desafío para esta noche. Si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, puede anotarlo. Hay una sección ahí en su boletín donde dice notas y preguntas. Anótelo. Y el día miércoles nosotros nos vamos a encontrar para poder profundizar todo el estudio que hemos tenido acerca de estos temas dominicales. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos.